Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Enfermedades raras de origen neurodegenerativo. Las enfermedades raras agrupan a padecimientos que se caracterizan por una baja prevalencia e incidencia en un determinado espacio temporal. Comúnmente tienen un origen genético en el 80% de los casos. No obstante, también pueden ser atribuidas a enfermedades infecciosas o degenerativas. En una reciente entrevista a investigadores del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, mencionaron la importancia del diagnóstico temprano para realizar intervenciones oportunas. Sin embargo, el umbral de aparición va a depender de las mutaciones en cuestión. Afortunadamente, estas enfermedades se caracterizan por presentar síntomas de anticipación, como por ejemplo, la incoordinación o retraso motor, alteraciones del habla y discapacidades visuales. Por tal motivo, resulta fundamental sensibilizar a los médicos de primer nivel y proporcionar una educación continua en donde se incluya la identificación de alteraciones en el neurodesarrollo que permitan un diagnóstico temprano e instauración de un manejo multidisciplinario. Generación de subproductos de desinfección yodados en la preparación de alimentos. En México, la yodación de sal es una medida de prevención ante trastornos por déficit de yodo como, por ejemplo, el bocio y problemas congénitos. Sin embargo, su uso durante la preparación de alimentos puede ser perjudicial en algunos casos debido a las interacciones químicas que existen entre la cloramina, una sustancia utilizada para potabilizar el agua, y el yodo, debido a la formación de subproductos de desinfección yodados que resultan dañinos para el cuerpo. Por tal motivo, investigadores de la SCS Chemistry for Life, en una reciente publicación, han propuesto 4 sencillas maneras de reducir o evitar la formación de subproductos, como es el caso del trialometano yodado, durante la preparación de alimentos a base de harina de trigo, en donde comprobaron que las condiciones de cocción influyen significativamente en las cantidades de dichos compuestos. Las recomendaciones son hervir los alimentos sin tapas metálicas, eliminar completamente el agua tras hervir las harinas, agregar la sal al finalizar la cocción y finalmente optar por variedades de sal sin yodo, como es el caso de la sal kosher o sal del Himalaya. Descubrimiento de nucleolo en células procariontes por investigadores mexicanos. Como es bien conocido, la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, misma que históricamente se ha clasificado en 2 grandes grupos. Aquellas carentes de núcleo, o mejor conocidas como células procariontes, cuyo material genético se encuentra disperso en el citosol, y las que cuentan con un núcleo en compartimentos subcelulares o también llamadas células eucariontes. Sin embargo, un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó una investigación con técnicas clásicas de microscopía, análisis de genómica y proteómica, donde se demostró que el nucleolo, una estructura que normalmente forma parte de las células eucariontes, se halla también en las arqueas, las cuales conforman un grupo de microorganismos procariontes unicelulares. Este descubrimiento fue posible gracias a la colaboración entre México y la KAUST en Arabia Saudita, que anteriormente ya habían colaborado en la investigación de las bacterias gigantes del Mar Rojo. Esto constituye un gran logro no solo para la biología celular evolutiva, sino también para la colaboración científica internacional. La enfermedad periodontal puede empeorar el curso clínico de la artritis reumatoide. Las enfermedades periodontales comprenden una gran variedad de condiciones inflamatorias crónicas que inician y se propagan a través de alteraciones de la microbiota oral comensal,
lo cual afecta a las estructuras de soporte dental y en consecuencia generan pérdida de dientes y contribuyen con la inflamación sistémica. Un nuevo estudio sugiere que la presencia de enfermedad periodontal en pacientes con artritis reumatoide contribuye con la patogénesis de esta enfermedad. En la investigación publicada en la revista Science Translational Medicine, se realizaron análisis pareados de transcriptómica humana y bacteriana con muestras de sangre de pacientes con artritis reumatoide obtenidas longitudinalmente. Se encontró que los pacientes con ambas patologías experimentaron bacteriemias orales repetidas asociadas con una mayor polarización de los fenotipos inflamatorios celulares que inducen la respuesta autoinmune y la producción de autoanticuerpos. Una de las investigadoras comentó que los pacientes con artritis reumatoide tienden a producir autoanticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, los cuales son capaces de reconocer a las bacterias de la microbiota oral. Por este motivo es que los pacientes con artritis reumatoide y enfermedad periodontal experimentan una mayor frecuencia de exacerbaciones de la autoinmunidad. Por último, comentó que si se trata intensivamente esta enfermedad, se puede mejorar la respuesta terapéutica de la artritis de manera significativa. Inmunoterapia antes de la cirugía en melanoma de alto riesgo. La inmunoterapia se define como un tipo de terapia biológica que se basa en la sensibilización del sistema inmune del paciente frente al cáncer. Esto aumenta la selectividad y reduce los efectos secundarios, muy comunes con otras modalidades terapéuticas antineoplásicas. Añadir inmunoterapia previa a la cirugía del melanoma mejora la supervivencia de estos pacientes de manera significativa, de acuerdo con un reciente ensayo clínico aleatorizado de fase 2. En el estudio publicado en The New England Journal of Medicine, se seleccionaron pacientes con melanoma en estadios 3 y 4. A unos se les aplicó una combinación de terapia neoadyuvante y adyuvante, mientras que a otros solo se les administró la terapia adyuvante. Para ello se utilizó pembrolizumab y otros fármacos similares. El pembrolizumab es un inhibidor PD-1 que bloquea un punto de control inmunitario, lo cual permite reactivar las respuestas antitumorales. Los investigadores observaron que a los 2 años, el 72% de los pacientes que recibieron la terapia combinada no habían tenido eventos adversos como la imposibilidad de someterse a la cirugía o recidiva del melanoma frente al 49% de los pacientes que solo recibieron la terapia adyuvante. Los investigadores concluyeron que el estudio pone en relieve la importancia del momento de la administración de este tipo de terapias, ya que pueden tener un efecto muy importante en los resultados de los pacientes. Esto fue Notimed. Conozca la plataforma Conectimed, donde encontrará artículos científicos, algoritmos, noticias, entrevistas, webinars y mucho más. Regístrese sin costo. Nos vemos la próxima emisión.